Mi esposo me dio cacahuates, sabiendo que soy alérgica. Así que le preparé una cena increíble, como venganza. Durante 3 años pensé que Mark solo era distraído, como cuando compraba mix de frutos secos en la gasolinera y decía, ya revisé la etiqueta, estás bien, aunque claramente tenía cacahuates. O cuando íbamos a restaurantes y pedía por mí sin preguntar los ingredientes. Terminaba con urticaria, la garganta cerrándose. Todo el paquete. Siempre se disculpaba, decía que no sabía, prometía tener más cuidado la próxima vez, pero seguía pasando. Cada pocos meses algo salía mal. Una galleta de su oficina, una salsa que juraba era segura. Mi EpiPen se volvió mi mejor amigo, y las enfermeras de urgencias ya nos conocían por nombre. El mes pasado fue diferente. Esa mañana me hice un batido de proteína, bebí la mitad y lo dejé en el refrigerador mientras hacía unos mandados. Cuando volví, lo terminé sin pensar. 20 minutos después, la lengua empezó a hincharse. No podía respirar bien. Mark me llevó al hospital, actuando todo preocupado y nervioso. El doctor me atendió como siempre, pero cuando Mark salió del cuarto para mover el coche, ella cerró la puerta y se sentó junto a mi cama. Su cara estaba seria. Esto no fue contaminación cruzada, dijo en voz baja. Alguien mezcló mantequilla de maní directamente en tu bebida, como la revolvió ahí mismo. Todavía puedo ver rastros en tu garganta. Sentí que el estómago se me caía. ¿Cómo que alguien? Solo estábamos mi esposo y yo en casa. Ella no dijo nada más. Solo me apretó la mano y se fue. Pero yo sabía exactamente lo que quería decir. Volví a casa y actué normal. Le agradecí a Mark por cuidarme. Sonreí cuando me trajo sopa. Pero esa noche, cuando se quedó dormido, empecé a revisar todo. Su teléfono estaba bloqueado, pero su laptop no. Y ahí encontré los correos. Docenas de ellos. Todos para una mujer llamada Jessica, del gimnasio. Los más recientes me revolvieron el estómago. Solo unos meses más, cariño. Cuando la póliza pague, podremos, por fin, estar juntos de verdad. Y ella respondía, ya me cansé de esperar. Solo asegúrate de que parezca natural. Me quedé mirando la pantalla por 1 hora. Mi esposo no era olvidadizo. Estaba tratando de matarme por dinero del seguro. Por una mujer que conoció en Planet Fitness. No lloré, no grité. Solo empecé a planear. Llevé un diario desde ese día. Cada vez que me ofrecía comida, lo anotaba. Cada vez que se veía molesto porque yo aún seguía viva, lo anotaba también. Puse una camarita escondida en la cocina, dentro del frutero, y esperé. 2 semanas después, lo grabé clarito. Abriendo mi proteína, metiendo una cucharada de mantequilla de maní, revolviendo con una cuchara, luego lavándola y dejando todo perfecto en su sitio. Hasta sonrió mientras lo hacía. Copié todo. Los correos, los videos, los mensajes. Los pasé a un pendrive y le di copias a mi hermana, a mi mejor amiga y a mi abogada. Luego hice algo loco. Invité a sus padres a cenar. Le dije a Mark que era para arreglar las cosas, porque últimamente estábamos distantes. Se notaba nervioso, pero aceptó. Su mamá, Carol, era la mujer más dulce del mundo, y su papá, Dan, siempre me había tratado como a una hija. No tenía ni idea de que su hijo era un monstruo. Pasé todo el día cocinando su comida favorita. Chili casero con pan de maíz, mac and cheese al lado y pastel de manzana de postre. Todo hecho desde cero. Comimos, reímos, como si nada. Mark me miraba raro, como si no entendiera qué estaba tramando. Después del postre, me levanté y serví agua. Ni siquiera me temblaban las manos. Mark, creo que tú deberías explicarles a tus padres por qué me han llevado al hospital tantas veces en los últimos 3 años. Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Carol dejó su tenedor y me miró confundida. ¿Qué quieres decir, cariño? Mark se puso rígido en su silla. Vi cómo su mano apretaba el vaso de agua. Sus nudillos se pusieron blancos. Ella está exagerando, mamá. Ya sabes cómo es con su alergia. Siempre dramática. ¿Dramática? Saqué mi teléfono del bolsillo. Dan, Carol, hay algo que necesitan ver. No tienes que mostrarles nada. Mark intentó quitarme el teléfono, pero me moví más rápido. Presioné play en el video. La pantalla mostró nuestra cocina. La fecha y hora aparecían en la esquina. Hace 2 semanas, 6:47 am. Mark entró al cuadro. Abrió el refrigerador. Sacó mi proteína. Luego fue al gabinete donde guardábamos las mantequillas. Tomó la de maní. La abrió. Metió una cuchara dentro. La revolvió en mi batido. Limpió la cuchara. La guardó. Dejó todo exactamente como estaba. Y sonrió.
Carol se llevó la mano a la boca. Dan se levantó de su silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás. ¿Qué demonios es esto? Es tu hijo intentando matarme por el dinero del seguro. Las palabras salieron de mi boca como si estuviera ordenando café. Fácil, simple, ¿verdad? Mark se puso de pie. Su cara estaba roja. Estás mintiendo. Ese video está editado. Tú lo manipulaste. Siéntate, Mark. Mi voz seguía siendo suave, pero algo en mi tono lo hizo obedecer. ¿Tengo más? Deslicé el dedo por la pantalla. Otro video. Esta vez era él comprando mix de frutos secos en la gasolinera. Lo grabó la cámara de seguridad de la tienda. La fecha, 3 meses atrás. Se veía revisando las etiquetas, tomando específicamente el paquete que tenía cacahuates. Pagando, sonriendo al cajero. Me dijiste que revisaste la etiqueta ese día, que estaba bien. Carol empezó a llorar. Dan no se movía. Sus ojos iban de la pantalla a su hijo. Hay más videos, más fechas, más intentos. Saqué una carpeta de mi bolso, la puse en la mesa. Aquí están los correos entre Mark y su novia, Jessica. Planificando cómo hacerlo parecer un accidente. Hablando sobre la póliza de seguro, sobre el dinero que recibirían cuando yo muriera. Jessica del gimnasio. Mark susurró. Su cara perdió todo el color. Sí, Jessica del gimnasio. La misma que te enviaba mensajes como «Ya me cansé de esperar y asegúrate de que parezca natural». Abrí la carpeta. Saqué copias impresas de los correos. Los puse frente a Carol y Dan. No necesitaba leerlos. Los había memorizado todos. Carol tomó uno. Sus manos temblaban. Leyó en voz alta. «Solo unos meses más, cariño. Cuando la póliza pague, podremos estar juntos de verdad». Su voz se quebró en la última palabra. Dejó caer el papel. Se llevó ambas manos a la cara y empezó a sollozar. Dan tomó otro correo. Lo leyó en silencio. Sus labios formaban una línea delgada. Cuando terminó, miró a Mark como si nunca lo hubiera visto antes. «Dime que esto no es real». Mark no respondió. Su boca se abría y cerraba, pero no salía sonido. «Dime que no intentaste matar a tu esposa por dinero y por una mujer del gimnasio». «Papá, yo». «¡Respóndeme!». Dan golpeó la mesa. Los platos saltaron. Carol gimió. «No es lo que parece». Mark finalmente encontró su voz. «Ella está sacando todo de contexto. Los correos no significan lo que dicen. El video está editado. Todo está manipulado». Saqué otro papel de la carpeta. Un reporte médico. Este es el informe de la doctora del hospital. «La última vez que me llevaste», dice textualmente, «la paciente presentó síntomas consistentes con exposición directa a mantequilla de maní. No fue contaminación cruzada. Alguien mezcló el alérgeno directamente en su bebida». Le pasé el papel a Dan. Él lo leyó. Su cara se volvió ceniza. «La doctora me lo dijo ese día, después de que tú salieras del cuarto. Me dijo que alguien lo había hecho a propósito». «Esa doctora es una incompetente». Mark intentó de nuevo. «No sabe de lo que habla». «Tengo 6 reportes similares de 3 hospitales diferentes. Todos dicen lo mismo». Puse todos los reportes en la mesa, uno por uno. Como cartas en un juego de póker. Carol se levantó de repente. Corrió al baño. Escuchamos arcadas. Dan miró a su hijo. Realmente lo miró. Como si estuviera viendo a un extraño. «¿Por qué?» Mark no respondió. «¿Por qué?» Dan gritó esta vez. Su voz llenó todo el comedor. «Porque ella es aburrida». La voz salió de Mark tan baja que casi no la escuché. «Porque Jessica es emocionante. Porque el dinero. Necesitábamos el dinero para empezar de nuevo. Para ser libres». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Carol salió del baño. Su cara estaba manchada de lágrimas y rímel. Se apoyó en el marco de la puerta. «Yo te crié. Te di todo. Te enseñé a ser bueno, a ser honesto». «Mamá, no me llames así». Su voz salió fría. Nunca había escuchado a Carol hablar así. Los monstruos no tienen madres. Mark intentó acercarse a ella, pero Dan se interpuso. «No te le acerques». «Papá, por favor. Llamaré a la policía». Dan sacó su teléfono. «No». Mark trató de quitarle el teléfono, pero yo fui más rápida. Saqué el mío. «Yo ya lo hice. Les envié todos los videos, todos los correos, todos los reportes médicos hace 1 hora. Me dijeron que vendrían después de que termináramos de cenar. Como si lo hubiera invocado, el timbre sonó. Todos nos quedamos congelados. El timbre sonó de nuevo. Me levanté. Alicé mi vestido. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. Mis tacones hacían eco en el piso de madera. Abrí la puerta. 2 oficiales de policía estaban ahí. Uno era alto, el otro más bajo.
El alto llevaba una libreta. ¿Señora Miller? Sí. ¿Está Mark Miller aquí? En el comedor. Pasen. Los guié de vuelta. Mark estaba de pie junto a su silla. Su cara había pasado de roja a blanca a verde. Parecía que iba a vomitar. ¿Mark Miller? Preguntó el oficial alto. Mark asintió. No podía hablar. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. Las palabras continuaron, pero yo dejé de escuchar. Miraba a Mark. Vi cómo le ponían las esposas. Vi cómo sus rodillas se doblaban. Vi cómo Dan tenía que sostener a Carol porque ella se estaba desmayando. Todo puede ser usado en su contra, repetí en mi mente. Como él usó mi confianza en su contra. Como usó mi amor en su contra. Como usó mi alergia en su contra. Los oficiales se llevaron a Mark. Él intentó mirar hacia atrás, buscar mi mirada, pero yo ya estaba ayudando a Carol a sentarse. Respira, Carol. Respira lento. Mi bebé, sollozaba. Mi bebé es un monstruo. No es tu culpa, le dije acariciando su espalda. Nada de esto es tu culpa. Dan se dejó caer en su silla. Se veía 20 años más viejo que hace una hora. Teníamos que saberlo, dijo con voz rota. Teníamos que ver quién era realmente. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Muchas personas habrían simplemente, no nos habrían incluido. Ustedes son buenas personas. Merecían saber la verdad de boca de él. Merecían estar aquí. Carol levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Cómo pudiste mantenerte tan calmada? ¿Cómo pudiste cocinar para nosotros? Sonreír. Actuar normal sabiendo todo esto. Me senté frente a ella. Tomé sus manos entre las mías, porque si me derrumbaba, él ganaba. Porque necesitaba que ustedes lo vieran con sus propios ojos. Porque merecía tener un último momento de control sobre mi propia vida antes de que todo esto se volviera legal y complicado. Eres más fuerte de lo que pareces, dijo Dan. Tuve que serlo. Si no, estaría muerta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Verdaderas, pesadas, aterradoras. Carol apretó mis manos. Te fallamos. No vimos las señales. Todas esas veces que terminabas en el hospital y nosotros solo. Solo pensábamos que eras descuidada con tu alergia. Él era convincente. Me convenció a mí durante 3 años. No es su culpa. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Dan. Voy a testificar. Voy a asegurarme de que pague por lo que hizo. Y después, me detuve. No había pensado en el después. Solo había pensado en sobrevivir. Después voy a vivir. Nosotros te apoyaremos, Carol dijo con firmeza. Las lágrimas seguían cayendo, pero su voz era fuerte. En todo. Somos testigos también. Vimos los videos, los correos, y vamos a estar contigo en cada audiencia, en cada juicio. Ese hombre ya no es nuestro hijo. Dan asintió. Vamos a contratar al mejor abogado que encontremos. Para ti, ya no es nuestro hijo, pero tú sigues siendo parte de nuestra familia. Sentí algo caliente en mi pecho. No era triunfo, no era satisfacción, era alivio. El alivio de no estar sola. Gracias, susurré. Nos quedamos sentados ahí. La cena perfecta se había enfriado en los platos. El pastel de manzana seguía intacto en el centro de la mesa. Carol miró la comida. ¿Cocinaste todo esto sabiendo lo que iba a pasar? Sí. ¿Por qué? Porque quería que fuera perfecto. Quería un último momento de normalidad antes de que todo cambiara. Y quería que ustedes recordaran esto. La cena, la familia, lo que solíamos ser antes de saber la verdad. Dan cortó 3 pedazos de pastel. Nos dio uno a cada una. Entonces terminemos la cena, dijo. Como familia. La familia real. Comimos el pastel en silencio. Sabía a manzana y canela y justicia. Y por primera vez en 3 años pude comer sin miedo, porque Mark ya no estaba ahí para envenenarme. El teléfono sonó a las 6 a.m. Era la detective Morrison. Su voz sonaba cansada. Señora Miller, necesitamos que venga a la estación. Jessica Evans fue arrestada hace 1 hora. Me senté en la cama. No había dormido mucho. ¿Dónde la encontraron? En el Hospital St. Mary. Trabaja ahí, enfermera del turno nocturno. Intentó llamar a Mark unas 20 veces desde que lo arrestamos. Cuando no respondió, entró en pánico. Una de sus compañeras nos llamó porque Jessica estaba actuando errática. Voy para allá. Llegué a la estación a las 7:30. La detective Morrison me esperaba con café. ¿Quiere verla? Sí. Me llevó por un pasillo largo. Las paredes eran grises. Todo olía a desinfectante y papel viejo. Llegamos a una sala con un espejo grande. Del otro lado estaba Jessica. Era más joven de lo que pensé. Tal vez 26, 27 años. Cabello rubio, cara bonita. Lloraba. Tenía las manos sobre la mesa, esposadas. Dice que no sabía nada. La detective dijo. Que Mark la manipuló. Que ella pensaba que tú sabías de su relación y que estaban separados. ¿Le mostraron los correos?
Todos. ¿Y? Dice que no los escribió ella, que Mark usó su cuenta. Miré a Jessica a través del espejo. Seguía llorando. Se limpiaba la nariz con la manga de su uniforme de enfermera. ¿Puedo hablar con ella? La detective me miró sorprendida. ¿Estás segura? Muy segura. Morrison abrió la puerta. Jessica levantó la vista. Cuando me vio, su cara cambió. El llanto se detuvo por un segundo. Vi miedo en sus ojos. Me senté frente a ella. La detective se quedó de pie junto a la puerta. Hola, Jessica. Ella no respondió. Solo me miraba. Soy la esposa de Mark. Bueno, todavía soy su esposa, por ahora. Yo no sabía. Su voz salió quebrada. No sabía que estaba casado. Me dijo que estaban divorciados. Saqué mi teléfono. Le mostré una foto de nuestra boda. Mark y yo sonriendo. Hace 4 años. Esta es de nuestra luna de miel. Deslicé el dedo. Otra foto. Esta es de Navidad pasada. Otra más. Esta es de hace 3 meses. ¿Ves la fecha? Jessica miraba las fotos. Su cara se ponía más pálida con cada una. Él dijo. Él mintió, como mintió sobre todo lo demás. Le mostré los correos, los que ella supuestamente escribió. Ya me cansé de esperar. Solo asegúrate de que parezca natural. ¿No escribiste esto? Ella negó con la cabeza. Pero sus ojos decían otra cosa. Jessica, leí todos los correos. Cientos de ellos. Conozco tu estilo de escritura. Sé cómo pones los emojis. Sé que siempre usas 3 puntos en lugar de 1. Estos correos tienen tu firma digital por todos lados. No quise. ¿No quisiste qué? ¿No quisiste que muriera? Porque en varios correos hablas específicamente sobre cómo hacerlo. En uno mencionas que trabajas en el hospital, que sabes cómo funcionan las alergias severas, que conoces los tiempos de reacción. Jessica empezó a llorar de nuevo, pero ahora era diferente. No era llanto de víctima, era llanto de alguien atrapado. Yo lo amaba. Y yo era un obstáculo. No, no era así. Él decía que tú eras mala con él, que lo maltrataba, que lo hacías sentir pequeño. Me reí. Fue una risa corta y seca. Mark, el hombre de 1,85 que pesa 90 kilos, el gerente de ventas que maneja un equipo de 20 personas, ¿ese Mark se sentía pequeño? Emocionalmente, Jessica insistió. Decía que lo herías emocionalmente. Jessica, tú eres enfermera. Has visto víctimas de abuso. ¿De verdad crees que yo abusaba de Mark? Ella no respondió. Déjame contarte sobre Mark. Me incliné hacia adelante. Mark es el hombre que me llevó al hospital 17 veces en 3 años. Cada vez actuando preocupado, cada vez sosteniendo mi mano, cada vez diciendo que fue un accidente. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba establecer un patrón. Necesitaba que los doctores pensaran que yo era descuidada, que era mi culpa. Jessica me miraba fijo ahora. Ya no lloraba. Y funcionó. Durante 3 años funcionó. Hasta que una doctora revisó más de cerca. Hasta que se dio cuenta de que alguien lo estaba haciendo a propósito. No lo sabía. Jessica susurró. Juro que no lo sabía. Pero sabías que era casado. Lo sabías porque en tus correos hablas de cuando ella ya no esté. Hablas de nuestra nueva vida. Hablas del dinero del seguro. ¿O Mark también te mintió sobre eso? Jessica cerró los ojos. Él dijo que necesitábamos el dinero, que tú tenías una póliza grande, que si algo pasaba, naturalmente, podríamos estar juntos. Naturalmente, repetí la palabra. Como si envenenarme con algo que sabe que puede matarme fuera natural. Pensé que solo querías divorcio. ¿En serio? Porque tus correos hablan de deshacerse de mí, no de divorciarse, de deshacerse. La detective Morrison se acercó. Señora Miller tiene una llamada. Es importante. Salí de la sala. Jessica se quedó ahí, con la cabeza entre las manos. En el pasillo, Morrison me entregó su teléfono. Es Carol Brennan, la madre de Mark. ¿Carol? ¿Estás bien? Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando toda la noche. Estoy en el hospital St. Mary. Ven, por favor. ¿Qué pasó? Solo ven. Llegué al hospital en 15 minutos. Carol estaba en la sala de espera de urgencias. Dan estaba con ella. Se veían terribles. ¿Qué pasó? Me senté junto a ellos. Jessica trabajaba aquí, Dan dijo, antes de que la arrestaran, y encontraron algo en su casillero. Carol sacó unas fotos de su bolso. Me las dio con manos temblorosas. Eran fotos de mí. En el supermercado. En mi coche. Entrando a mi casa. Saliendo del trabajo. Docenas de fotos. Todas tomadas sin que yo lo supiera. Había más. Dan continuó. Notas. Sobre tu rutina. ¿Dónde compras? ¿Qué días vas al gimnasio? ¿Qué restaurantes frecuentas? Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Por qué? La policía cree que Jessica estaba planeando algo. Algo más directo que los intentos de Mark.
Carol tocó mi mano. Había frascos en su casillero, medicamentos, algunos robados del hospital, y había una jeringa. ¿Una jeringa? Con restos de extracto de cacahuate, Dan dijo. Concentrado. Suficiente para causar shock anafiláctico inmediato. El mundo se detuvo por un segundo. Ella iba a inyectarme. ¿Eso creen? Carol asintió. Por eso actuó tan errática cuando arrestaron a Mark, porque su plan se arruinó. Porque ahora todos estaban mirando. Me levanté. Necesitaba moverme. Caminar. Hacer algo. ¿Dónde está ahora? En la estación de policía. Le añadieron más cargos. Intento de asesinato premeditado. Conspiración. Robo de sustancias controladas del hospital. Dan se levantó también. Hay más. El hospital revisó sus registros. Hubo 3 pacientes con alergias severas que murieron en su turno el año pasado. Muertes súbitas. Inexplicables. Todos tenían seguro de vida. Todos tenían familias que, digamos que se beneficiaron. ¡Oh, Dios!, susurré. La policía está investigando. Creen que Jessica tiene un patrón, que esto no era la primera vez. Carol se puso de pie. Me abrazó fuerte. Gracias a Dios que actuaste cuando lo hiciste. Si hubieras esperado una semana más. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Mi teléfono sonó. Era la detective Morrison. Señora Miller, Jessica quiere hablar. Dice que confesará todo. Pero solo si usted está presente. Voy para allá. Regresé a la estación. Esta vez cuando entré a la sala, Jessica no estaba llorando. Estaba sentada derecha. Calmada. Como si hubiera tomado una decisión. Gracias por venir, dijo cuando me senté. ¿Por qué querías que estuviera aquí? Porque mereces escucharlo de mí. La verdad. La detective Morrison encendió la grabadora. Jessica Evans está siendo grabada. Tiene derecho a permanecer en silencio. No quiero permanecer en silencio. Jessica la interrumpió. Quiero hablar. Miró directamente a mí. Sabía que Mark estaba casado desde el principio. Me gustó eso. Me gustaba ser la otra mujer. Me hacía sentir poderosa. Su voz no tenía emoción. Era plana, fría. Cuando me habló del seguro, no me asusté. Me emocioné. Era dinero fácil. ¿Y tú? Tú ni siquiera lo sabías. Era perfecto. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Cuánto valía mi vida? 2 millones. La póliza era de 2 millones. ¿Y valió la pena? Jessica sonrió. Fue una sonrisa pequeña y triste. En ese momento pensé que sí. Ahora voy a pasar el resto de mi vida en prisión. Así que no valió la pena. ¿Y los otros pacientes? ¿Los que murieron en tu turno? Su sonrisa desapareció. No sé de qué hablas, Jessica. Encontraron los frascos, las jeringas, las notas. Ella miró hacia otro lado. No tengo nada más que decir. La detective Morrison se levantó. Jessica Evans queda arrestada por intento de asesinato premeditado, conspiración para cometer asesinato, robo de sustancias controladas y sospecha de múltiples homicidios. Será trasladada a la prisión del condado donde esperará juicio. Salí de la sala. Afuera, Carol y Dan seguían esperando. ¿Cómo te sientes?, Carol preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Debería sentir algo, miedo, rabia, satisfacción, pero solo me siento vacía. Es el shock, Dan dijo. Cuando todo termine, cuando el juicio acabe, ahí vas a sentir todo. ¿Cuándo será eso? Meses, tal vez un año. Un año más viviendo esto. Pero al menos estaría viva para vivirlo. Vamos a casa, Carol dijo. Te quedarás con nosotros esta noche. No deberías estar sola. No discutí. No quería estar sola. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de Carol y Dan, miré el techo. Mark estaba en una celda. Jessica estaba en una celda. Y yo estaba viva. Por primera vez en 3 años estaba a salvo. Cerré los ojos y dormí sin miedo. 2 semanas después, la detective Morrison me llamó de nuevo. Necesito que venga a mi oficina. Encontramos algo. Conduje hasta la estación. Morrison me esperaba con una caja de archivos. Siéntese. Me senté. Ella abrió la caja y sacó varios folders. Después de arrestar a Jessica, investigamos su pasado. Y encontramos un patrón que no nos gusta. Puso una foto sobre el escritorio. Era un hombre de unos 40 años. Robert Chen. Murió hace 2 años en el Hospital St. Mary. Shock anafiláctico. Era alérgico a los mariscos. Su esposa dijo que nunca comía mariscos. Que era extremadamente cuidadoso. Puso otra foto. Una mujer joven. Linda Vázquez. Murió hace 18 meses. También en el St. Mary. También shock anafiláctico. Alérgica a los antibióticos. Recibió el antibiótico equivocado en su carparo.
La enfermera de turno era Jessica Evans. Mi estómago se revolvió. Hay más, Morrison continuó. Puso 3 fotos más. Michael Torres, Sarah Kim y James Anderson. Todos murieron en el turno de Jessica. Todos tenían alergias severas. Todos tenían seguros de vida grandes. ¿Y nadie lo notó? Los hospitales son lugares donde la gente muere. Alergias que se salen de control no son inusuales, especialmente en pacientes ya enfermos. Pero cuando juntamos todos los casos, dejó la frase en el aire. ¿Cuántos? 5 confirmados, posiblemente 8. Estamos exhumando cuerpos, revisando registros, hablando con familias. Me recosté en la silla. 5 personas muertas, tal vez 8. ¿Por qué? Morrison sacó más documentos. Jessica tenía deudas, muchas deudas. Préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, un coche caro, y tenía conexiones. ¿Qué tipo de conexiones? Conocía gente que necesitaba que sus cónyuges o familiares murieran, para el seguro, para la herencia, y ella tenía acceso, tenía conocimiento, sabía cómo hacerlo parecer un accidente. Estaba vendiéndose como asesina a sueldo, básicamente, pero no encontramos evidencia directa de pagos. Creemos que era más, intercambio de favores. Ella hacía desaparecer a alguien y en retorno recibía algo, dinero en efectivo, joyas, cosas que no podíamos rastrear. ¿Y Mark? Mark era diferente. Con Mark era personal, ella realmente lo quería, o al menos eso parece. Los mensajes entre ellos son intensos. Morrison me mostró su computadora. Había capturas de pantalla de mensajes de texto. Jessica, te amo tanto que haría cualquier cosa por ti. Mark, ¿cualquier cosa? Jessica, lo que sea, solo pídelo. Mark, necesito que ella desaparezca, pero tiene que parecer natural. Jessica, déjamelo a mí, sé exactamente cómo hacerlo. Había docenas más. Planeando, coordinando. Mark le daba mi horario. Jessica respondía con ideas. Ella estaba obsesionada con él, Morrison dijo. Y él usó eso, la manipuló. Pero ella no era inocente. Ya había hecho esto antes. ¿Qué va a pasar ahora? El fiscal está preparando el caso. Van a acusar a Jessica de múltiples asesinatos, a Mark de intento de asesinato y conspiración. Ambos van a juicio. ¿Juntos? No. Juicios separados. El de Mark primero. El tuyo es el caso más sólido. Tenemos videos, correos, testimonio médico y tenemos testigos. ¿Carol y Dan? Sí, ya dieron sus declaraciones. Van a testificar. También tenemos a la doctora del hospital y al técnico que revisó tu cocina y encontró trazas de maní en lugares donde no debería estar. ¿Cuándo empieza el juicio? En 3 meses. Necesitamos ese tiempo para preparar todo. Y usted necesita prepararse también. ¿Prepararse? Para testificar, para estar en esa sala, para ver a Mark, para contar su historia frente a un juez y un jurado. Puedo hacerlo. Morrison me miró fijamente. Sé que puede, pero va a ser difícil. Los abogados de Mark van a intentar hacerla parecer mentirosa. Van a decir que lo sedujo, que lo manipuló, que inventó todo. Tengo pruebas. Sí, pero ellos van a intentar desacreditarlas de todas formas. Es su trabajo. Salí de la estación sintiéndome más cansada que nunca. En el estacionamiento, me senté en mi coche sin arrancar. Solo necesitaba un momento. Mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Hola, señora Miller. Habla Catherine Reeves. Soy abogada. No necesito abogado. Tengo al fiscal. No estoy llamando para representarla en el caso criminal. Estoy llamando por otra cosa. ¿Qué cosa? Las pólizas de seguro. Las que Mark tenía a su nombre. Con usted como la asegurada. Me enderecé en el asiento. ¿Qué pasa con ellas? Hay 5 pólizas. Todas diferentes compañías. Todas con sumas grandes. Total combinado. $3.200.000. Pensé que era solo una póliza de 2 millones. Esa es la que conocía. Mark sacó otras 4 sin decirle. Todas en los últimos 2 años. 3 millones. Mark me había valorado en $3 millones muerta. ¿Por qué me llama? Porque esas pólizas están a su nombre. Usted es la asegurada. Y según la ley, cuando alguien intenta matar a la persona asegurada para cobrar la póliza, pierde todos los derechos. Las pólizas pasan automáticamente a usted. ¿Qué? Usted es ahora la beneficiaria. Los 3 millones son suyos. No los quiero. Catherine se quedó en silencio un momento. Señora Miller, entiendo que es dinero sucio, pero es suyo legalmente, y podría usarlo para cosas buenas. ¿Cómo qué? Podría donarlo, crear una fundación, ayudar a otras víctimas de violencia doméstica, o simplemente guardarlo, empezar de nuevo, mudarse, conseguir la mejor terapia que existe. Tenía razón. El dinero que Mark pensó usar para matarme ahora era mío. ¿Tengo que decidir ahora? No, puede pensar en ello,
pero quería que supiera que existe. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. $3 millones. Esa noche, en casa de Carol y Dan, les conté sobre la llamada. 3 millones, Dan repitió. Ese hijo de... Lo siento, pero ese dinero era para matarte. Y ahora es mío. ¿Qué vas a hacer? Carol preguntó. No lo sé todavía. Dan se levantó y fue a su estudio. Volvió con unos papeles. Hay algo más que necesitas saber. Me dio los documentos. Era el testamento de él y Carol. ¿Por qué me muestran esto? Porque lo cambiamos, Carol dijo suavemente. Teníamos todo dejado a Mark, obviamente, pero después de lo que hizo, lo desheredamos, Dan terminó, completamente, y te nombramos a ti como nuestra heredera. No pueden hacer eso. Soy solo su nuera. Ni siquiera voy a estar casada con Mark mucho tiempo más. Eres más nuestra hija que él nuestro hijo. Carol tomó mi mano. Nos salvaste de criar a un monstruo sin saberlo. Nos diste la verdad, y queremos asegurarnos de que estés bien. Pero, no hay peros, Dan dijo firmemente. Ya está decidido. Cuando nosotros ya no estemos, todo es tuyo. La casa, las inversiones, el negocio, todo. Empecé a llorar. No podía evitarlo. Ustedes no tienen que hacer esto. Queremos hacerlo. Carol me abrazó. Porque te queremos, porque eres familia de verdad. Esa noche me acosté pensando en todo. El juicio que venía, los 3 millones, la herencia. Todo era demasiado. Pero había algo más que me molestaba. A la mañana siguiente llamé a la detective Morrison. Necesito saber algo. Las otras víctimas de Jessica, las que murieron, ¿sus familias saben? Algunas. Estamos contactando a todas ahora. ¿Puedo hablar con ellas? ¿Por qué querría hacer eso? Porque merecen saber que no fue su culpa, que sus seres queridos fueron asesinados, y porque tal vez juntos podemos asegurarnos de que Jessica nunca salga de prisión. Morrison se quedó callada un momento. Déjeme hacer algunas llamadas. Le devuelvo la llamada. 2 días después estaba sentada en una sala de conferencias con 6 personas. Todas habían perdido a alguien en el turno de Jessica. Una mujer de unos 50 años habló primero. Era la viuda de Robert Chen. Durante 2 años pensé que fue mi culpa, que de alguna manera yo no había sido cuidadosa, que el restaurante donde comimos antes mintió sobre los ingredientes. No fue su culpa, le dije. Fue Jessica. Ella lo planeó. Un hombre joven, hermano de Sarah Kim, golpeó la mesa. Mi hermana tenía 24 años, toda su vida por delante, y esa mujer la mató por dinero. ¿Recibieron el seguro? Pregunté. Sí, él respondió. $100,000. Pensé que al menos algo bueno había salido de su muerte. Ahora me siento sucio por haber gastado ese dinero. No es su culpa tampoco, dije. Jessica es quien debe pagar. Pasamos 3 horas hablando, compartiendo historias, llorando, apoyándonos. Al final, tomamos una decisión juntos. Vamos a estar en el juicio de Jessica, la señora Chen dijo. Todos nosotros. Vamos a testificar. Vamos a asegurarnos de que el jurado sepa exactamente qué tipo de persona es. Y vamos a apoyarte en tu juicio también. El hermano de Sarah agregó. Porque si ella puede pagar por lo que hizo, todas nuestras familias tendrán algo de paz. Salí de esa reunión sintiendo algo diferente. Ya no era solo yo contra Mark y Jessica. Éramos un grupo, una familia de sobrevivientes y víctimas, y juntos íbamos a asegurarnos de que se hiciera justicia. Esa noche, llamé a Catherine Reeves. Los 3 millones. Quiero crear una fundación para víctimas de violencia doméstica y para familias que perdieron seres queridos por negligencia médica criminal. ¿Estás segura? Completamente. Mark quería ese dinero para matarme. Ahora ese dinero va a ayudar a salvar vidas. Empezaré los trámites mañana. Colgué y miré por la ventana. Afuera estaba oscuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había luz al final del túnel. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un traje azul marino. Carol me ayudó con el cabello. Dan manejó hasta la corte. ¿Estás lista? Me preguntó Carol mientras caminábamos hacia el edificio. No, pero tengo que hacerlo de todas formas. Había reporteros afuera, cámaras, gente gritando preguntas. Dan me cubrió con su chaqueta mientras entrábamos. Dentro, el fiscal me esperaba. Se llamaba Richard Torres. Tenía unos 40 años y una cara seria. Señora Miller, hoy solo es elección de jurado y declaraciones iniciales. Usted no testifica hasta mañana. ¿Voy a tener que verlo? Sí, él estará en la sala, con sus abogados. No puede acercarse a usted. Hay una orden de restricción. Pero estará ahí. Entramos a la sala del tribunal. Era más grande de lo que pensé. Había 2 mesas. Una para el fiscal, una para la defensa. Mark ya estaba ahí. Llevaba un traje gris. Se veía más delgado, más viejo. Cuando me vio, intentó sonreír, como si todo fuera un malentendido, como si pudiéramos arreglar esto. Miré hacia otro lado. El juez entró.
Todos nos pusimos de pie. Corte en sesión. Caso del Estado contra Mark William Miller. Cargos: intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y poner en peligro a otra persona. La selección de jurado tomó 3 horas. Eligieron a 12 personas, 8 mujeres, 4 hombres, edades variadas. Después, el fiscal Torres se levantó para su declaración inicial. Damas y caballeros del jurado, este es un caso sobre traición. Sobre un hombre que prometió amar y proteger a su esposa, y en cambio intentó matarla. No una vez, no 2 veces, 17 veces durante 3 años. Caminó frente al jurado. Van a escuchar testimonios, van a ver videos, van a leer correos. Y al final, van a saber sin duda que Mark Miller es culpable. Se sentó. El abogado de Mark se levantó. Era una mujer. Alta, cabello corto, lentes. Se llamaba Jennifer Walsh. El fiscal quiere que crean una historia simple. Esposo malo, esposa inocente. Pero la verdad es más complicada. Mi cliente es culpable de ser un mal esposo, de tener una aventura, de mentir. Pero no es un asesino. Miró al jurado directamente. La esposa de mi cliente tiene una alergia severa. Durante años tuvo accidentes, verdaderos accidentes. Y sí, mi cliente no siempre fue cuidadoso, pero eso no lo hace un asesino. Lo hace negligente. Estúpido tal vez, pero no criminal. Van a ver videos que parecen malos, van a leer correos que suenan peor, pero les pido que recuerden, las apariencias engañan. Las palabras sacadas de contexto pueden significar cualquier cosa. Se sentó. Miré a Mark. Él asentía, como si su abogada hubiera dicho algo brillante. El juez golpeó su mazo. Continuaremos mañana a las 9 a.m. El Estado puede llamar a su primer testigo. Esa noche no dormí. Sabía que mañana sería mi turno. A las 8 a.m. estaba lista. Carol me dio un abrazo. Vas a estar increíble. Solo di la verdad. Entramos a la corte. El jurado ya estaba ahí. Mark estaba ahí. Todo el mundo me miraba. El fiscal Torres me llamó. El Estado llama a su primer testigo, Emily Miller. Caminé hacia el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad? ¿Toda la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Lo juro. Me senté. El micrófono estaba frente a mí. Podía ver a todos. Carol y Dan en la primera fila. Los reporteros tomando notas. El jurado mirándome con curiosidad. Y Mark, mirándome como si todavía tuviera control sobre mí. Señora Miller, ¿puede decirnos cuánto tiempo estuvo casada con el acusado? 4 años. ¿Y cuándo descubrió que era alérgica a los cacahuates? Antes de conocerlo, tuve una reacción cuando era niña. Casi muero. Desde entonces siempre fui cuidadosa. ¿Mark sabía de su alergia? Sí, se lo dije en nuestra primera cita. Le dije que era severa, que podía matarme. Torres me mostró un documento. ¿Reconoce esto? Era un formulario médico, de cuando Mark y yo fuimos a un chequeo juntos antes de casarnos. Sí, es de hace 5 años. ¿Puede leer la parte marcada? Leí en voz alta. Paciente tiene alergia severa a cacahuates. Cónyuge está informado y entiende la gravedad. Así que Mark sabía, y lo reconoció por escrito. Sí. ¿Cuántas veces fue al hospital por reacciones alérgicas durante su matrimonio? 17 veces. Escuché murmullos en la sala. ¿Y qué le decía Mark cada vez? Que fue un accidente, que no sabía, que revisó las etiquetas, que lo sentía mucho. ¿Le creyó? Al principio sí. Pensé que era distraído. Después ya no supe qué pensar. Torres me mostró más papeles. Estos son reportes del hospital. ¿Puede leer las fechas? Leí. Había uno cada 2 o 3 meses durante 3 años. ¿Nota un patrón? Sí. Nunca pasaban más de 3 meses entre incidentes. ¿Por qué cree que era así? La abogada de Mark se levantó. Objeción. Especulación. Sostenida, dijo el juez. Torres cambió su pregunta. ¿Qué cambió? ¿Cuándo empezó a sospechar? Hace 2 meses. Tuve una reacción muy fuerte a mi batido de proteína, el que yo misma había preparado. Y la doctora del hospital me dijo que no fue contaminación cruzada. Me dijo que alguien había mezclado mantequilla de maní directamente en mi bebida. ¿Quién tenía acceso a su bebida? Solo Mark. Estábamos solos en casa. Torres puso el video en una pantalla grande. Todo el jurado podía verlo. ¿Reconoce este video? Sí, es de mi cocina. Lo grabé con una cámara escondida. El video comenzó a reproducirse. Vi a Mark entrar, abrir el refrigerador, sacar mi batido, meter la mantequilla de maní, revolver, limpiar todo, sonreír. El jurado miraba fijamente. Algunas de las mujeres se tapaban la boca. ¿Eso es lo que le hizo a su bebida? Sí. ¿Y qué pasó después? Tomé el batido,
Media hora después estaba en el hospital. Casi muero. Torres dejó que el silencio se asentara. ¿Encontró algo más durante su investigación? Correos. Entre Mark y Jessica Evans, su novia. Me mostraron los correos. Los leí uno por uno. Los del seguro. Los de los planes. Los de solo unos meses más. ¿Cómo se sintió al leer esto? Aterrada. Mi esposo no estaba siendo descuidado. Estaba intentando matarme. ¿Por qué? Por el dinero del seguro. Para estar con Jessica. Para empezar una nueva vida sin mí en el camino. Torres me hizo más preguntas. Sobre cada incidente. Sobre cada viaje al hospital. Sobre cada mentira que Mark me dijo. Después de 2 horas, terminó. No más preguntas. El juez miró a la abogada de Mark. ¿Contrainterrogatorio? Jennifer Walsh se levantó. Caminó hacia mí lentamente. Señora Miller, dice que Mark intentó matarla 17 veces. Sí, pero está aquí, viva. Porque tuve suerte. Porque llegué al hospital a tiempo. O porque nunca estuvo en peligro real. Estuve en peligro. Los doctores lo confirmaron. ¿Pero sobrevivió cada vez? Sí. ¿No le parece extraño? Si alguien realmente quiere matar a una persona, ¿no lo lograría en 17 intentos? Tenía que parecer un accidente. Por eso eran dosis pequeñas. Para establecer un patrón. O tal vez eran accidentes reales. Y usted está viendo patrones donde no los hay. Tengo videos, tengo correos. Tiene un video de un incidente. ¿Qué hay de los otros 16? No tenía cámara antes. No sabía que necesitaba una. Walsh caminó hacia su mesa. Sacó papeles. Señora Miller, ¿es verdad que usted y Mark tenían problemas maritales? Solo porque él tenía una aventura. ¿Pero discutían? A veces. ¿Es verdad que amenazó con dejarlo? Después de descubrir lo que hizo, sí. Pero antes. ¿Amenazó con dejarlo antes? No lo amenacé. Dije que si no podía cuidarme mejor, tal vez deberíamos separarnos. Así que usted mencionó separación primero, porque seguía enviándome al hospital. Walsh sonrió levemente, o porque quería una salida, y decidió inventar una historia para quedar como la víctima. Objeción, Torres se levantó. Está argumentando, no preguntando. Sostenida. Walsh cambió de táctica. Señora Miller, ¿es verdad que ahora es beneficiaria de $3 millones en pólizas de seguro? Sí. Conveniente, ¿no? Acusa a su esposo de intentar matarla por el seguro, y ahora usted se queda con todo ese dinero. No pedí esas pólizas. Mark las sacó sin decirme, pero ahora se beneficia de ellas. La ley dice que cuando alguien intenta matar a la persona asegurada, pierde los derechos. Yo no hice las reglas. Walsh me miró fijamente. ¿No es verdad que inventó todo esto? ¿Que plantó evidencia? ¿Que manipuló videos? ¿Todo para divorciarse de Mark y quedarse con millones? Me levanté ligeramente en mi silla. No inventé nada. Ese hombre intentó matarme 17 veces. Tengo las cicatrices del EpiPen para probarlo. Tengo los reportes médicos. Tengo los videos. Tengo los correos. Y tengo la verdad. Mi voz no tembló. Miré a Walsh directamente. Mark es culpable. Y todos en esta sala lo saben. Walsh se quedó callada un momento. Después regresó a su mesa. No más preguntas. El juez golpeó su mazo. Receso de 1 hora. Bajé del estrado. Carol me abrazó. Dan me dio agua. Lo hiciste perfecto. Carol susurró. Miré hacia la mesa de la defensa. Mark me estaba mirando. Esta vez no apartó la vista. Y yo tampoco. Los siguientes días del juicio pasaron rápido. El fiscal llamó a la doctora del hospital. Ella explicó mis síntomas. Explicó cómo sabía que no fue contaminación cruzada. En mis 20 años de práctica, nunca había visto un patrón tan claro. Las reacciones eran demasiado consistentes, demasiado espaciadas, como si alguien estuviera dosificando cuidadosamente. La abogada de Mark intentó desacreditarla. No funcionó. Después llamaron al técnico forense. Él había revisado mi cocina. Encontramos trazas de mantequilla de maní en lugares donde no debería estar. En la licuadora que la señora Miller usaba exclusivamente. En el refrigerador donde guardaba sus bebidas, incluso en su cajón de cubiertos. ¿Pudo haber sido contaminación cruzada? No. Las cantidades eran demasiado concentradas. Alguien las puso ahí deliberadamente. Carol y Dan testificaron. Hablaron de la cena, de cómo vieron los videos, de cómo Mark no los negó. Mi hijo no dijo que los videos eran falsos. Dan dijo con voz quebrada. No dijo que Emily estaba mintiendo. Solo se quedó ahí sentado, porque sabía que era verdad. La abogada Walsh intentó hacer que dijeran que yo había manipulado la situación, que los había engañado. ¿No es conveniente que los invitara justo cuando decidió acusar a mi cliente? No fue conveniente. Carol respondió fríamente. Fue necesario. Necesitábamos ver con nuestros propios ojos quién era realmente nuestro hijo. El 5º día, el fiscal llamó a Jessica Evans. Hubo murmuros en la sala cuando entró.
Llevaba el uniforme de la prisión, esposas en las manos. Se veía más pequeña que en las fotos. Se sentó en el estrado. No miraba a nadie. Señorita Evans, ¿conoce al acusado? Sí. ¿Cómo? Era mi novio, mi amante. ¿Sabía que estaba casado? Jessica finalmente miró hacia arriba. Sí, sabía. ¿Y aún así mantuvo una relación con él? Sí. Torres le mostró los correos. ¿Reconoce estos mensajes? Sí, los escribí yo. ¿Puede leer este en particular? Jessica leyó con voz monótona. Solo unos meses más, cariño. Cuando la póliza pague, podremos estar juntos de verdad. ¿Qué significa eso? Significa que estábamos esperando a que Emily muriera para cobrar el seguro. El jurado reaccionó. Algunos se movieron incómodos en sus asientos. ¿Mark le pidió que matara a su esposa? No directamente, pero hablamos de eso, de cómo hacerlo. Yo tengo conocimientos médicos, sabía cómo hacer que pareciera un accidente. ¿Y estuvo de acuerdo? Jessica se quedó callada un momento. Al principio pensé que solo estábamos fantaseando. Pero después Mark empezó a preguntarme cosas específicas. Sobre alergias, sobre tiempos de reacción, sobre qué podía salir mal. ¿Le dio información? Sí. ¿Sabiendo que la usaría para lastimar a Emily? Jessica miró hacia abajo. Sí. ¿Por qué? Porque lo amaba, porque pensé que si ella no estaba, podríamos estar juntos, porque era estúpida. La abogada Walsh se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita Evans, usted enfrenta múltiples cargos de asesinato, ¿verdad? Sí. ¿Hizo un trato con el fiscal? Sí. Si testificaba contra Mark, reducirían mi sentencia. Así que tiene un incentivo para mentir. No estoy mintiendo. ¿Pero está recibiendo algo a cambio de su testimonio? Sí. Pero eso no significa que esté mintiendo. Walsh le mostró otros mensajes. En este mensaje usted le dice a Mark, haré lo que sea por ti. ¿Correcto? Sí. ¿Incluye mentir en una corte? Jessica la miró directamente. Mark Miller intentó usar a su esposa como póliza de seguro. Yo lo ayudé. Ambos somos culpables, pero yo estoy confesando. Él sigue fingiendo inocencia. Walsh no tenía más preguntas. El sexto día, Mark decidió testificar. Su abogada intentó convencerlo de no hacerlo, pero él insistió. Cuando subió al estrado, se veía confiado, como si pudiera convencer a todos de que era inocente. Su abogada le hizo preguntas suaves, sobre nuestro matrimonio, sobre mi alergia. ¿Alguna vez intentó lastimar a su esposa? Nunca. Amo a Emily. Solo fui descuidado a veces. ¿Y los videos? Ese día estaba enojado. Habíamos discutido. Hice algo estúpido. Puse mantequilla de maní en su batido, pero nunca pensé que se lo tomaría. Pensé que lo olería y lo tiraría. ¿Entonces no intentaba matarla? No. Solo quería. No sé. Asustarla tal vez. Fue un error terrible. ¿Y los correos con Jessica? Eran fantasías. Solo hablábamos. Nunca iba a hacer nada realmente. Cuando su abogada terminó, el fiscal Torres se levantó. Señor Miller, dice que nunca intentó matar a su esposa. Correcto, pero puso mantequilla de maní en su bebida. Una vez, solo una vez. ¿Sabiendo que es alérgica? Sí, pero ¿sabiendo que podía matarla? No pensé que... Señor Miller, ¿sí o no? ¿Sabía que la mantequilla de maní podía matarla? Mark se quedó callado. Responda la pregunta, señor Miller. Sí, lo sabía. ¿Y aún así lo puso en su bebida? Sí. ¿Eso no es intento de asesinato? Fue un error. Torres le mostró los reportes del hospital. Aquí hay 17 reportes. 17 veces que su esposa casi muere. Todas por exposición a cacahuates. ¿Todos fueron errores? Yo no. ¿Sí o no, señor Miller? Algunos fueron accidentes reales. ¿Y los otros? Mark no respondió. Señor Miller, ¿cuántas pólizas de seguro tenía a nombre de su esposa? No lo recuerdo. ¿No recuerda? Permítame refrescar su memoria. 5 pólizas. Total de $3.200.000. ¿Lo recuerda ahora? Yo, sí. ¿Y su esposa sabía de todas estas pólizas? No. ¿Por qué no? Porque quería protegerla financieramente si algo pasaba. ¿O porque planeaba cobrarlas cuando ella muriera? No. Entonces, ¿por qué en sus correos con Jessica habla específicamente del dinero del seguro? Eso era solo. ¿Solo qué? ¿Fantasía? Señor Miller, su esposa casi muere 17 veces. Usted tiene 5 pólizas secretas. Usted fue grabado poniendo el alérgeno en su comida. Y hay correos donde planifica su muerte. ¿Y quiere que este jurado crea que todo fue un error? Mark empezó a sudar. Yo no quería matarla. Solo quería. ¿Qué? ¿El dinero? ¿A Jessica? ¿Una vida nueva? No soy un asesino. Pero intentó asesinar. Múltiples veces.
Durante 3 años. Eso no es verdad. Torres se acercó más. Señor Miller, su esposa está viva hoy no gracias a usted. Está viva porque fue más inteligente que usted. Porque instaló cámaras. Porque encontró los correos. Porque tuvo el valor de exponerlo. Mark no dijo nada. Solo miraba hacia abajo. No más preguntas. Cuando Mark bajó del estrado, se veía derrotado. Ya no había confianza. Ya no había sonrisas. El 7º día fueron los alegatos finales. El fiscal habló primero. Este es un caso simple. Mark Miller intentó matar a su esposa por dinero. Tienen las pruebas. Tienen los videos. Tienen los correos. Tienen el testimonio de la propia cómplice. Y tienen el testimonio del acusado admitiendo que puso el alérgeno en la comida de su esposa, sabiendo que podía matarla. El trabajo de ustedes es simple también. Declararlo culpable. Porque eso es lo que es. La abogada Walsh habló después. Mi cliente cometió errores. Fue un mal esposo. Fue negligente. Pero negligencia no es intento de asesinato. Las pruebas muestran un hombre estúpido y egoísta, no un asesino calculador. Les pido que consideren la duda razonable, que consideren que tal vez, solo tal vez, esto fue una serie de accidentes desafortunados. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos 6 horas. Cuando volvieron, todos nos pusimos de pie. El juez preguntó, ¿ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cuál es su veredicto? La presidenta del jurado se levantó. Era una mujer mayor con lentes. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos al acusado culpable. Sentí que las rodillas se me doblaban. Carol me agarró del brazo. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, encontramos al acusado culpable. En el cargo de poner en peligro a otra persona, encontramos al acusado culpable. Mark se desplomó en su silla. Su abogada le hablaba, pero él no parecía escuchar. El juez golpeó su mazo. Sentencia será en 2 semanas. El acusado permanecerá bajo custodia hasta entonces. Los oficiales se llevaron a Mark. Cuando pasó junto a mí, me miró. Emily, por favor. Lo siento. Perdóname. No dije nada. Solo lo miré mientras se lo llevaban. Afuera de la corte, los reporteros nos esperaban. Señora Miller, ¿cómo se siente? Aliviada. Justicia fue servida. ¿Qué le dirías a otras mujeres en situaciones similares? Que confíen en sus instintos, que documenten todo, que pidan ayuda y que nunca dejen que nadie les diga que están exagerando. Esa noche, Carol, Dan y yo cenamos tranquilos. Se acabó. Dan dijo. Todavía falta la sentencia, respondí, pero ya lo declararon culpable. Eso es lo importante. Carol levantó su copa. Por la verdad, por la justicia. Y por ti, Emily, la mujer más fuerte que conocemos. Brindamos. Por primera vez en años, me sentí en paz. 2 semanas después volvimos a la corte para la sentencia. Mark entró con el uniforme naranja de la prisión. Ya no se veía como el hombre con quien me casé. Tenía ojeras profundas. Había perdido más peso. Sus manos temblaban. El juez revisó sus documentos. Señor Miller, un jurado lo encontró culpable de intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y poner en peligro a otra persona. Estos son crímenes graves que merecen castigo serio. Antes de dictar sentencia, ¿hay algo que quiera decir? Mark se levantó lentamente. Su voz salió ronca. Emily, lo siento. Siento todo. Fui un monstruo. No merezco tu perdón, pero lo pido de todas formas. Y a mis padres. Los fallé. Los avergoncé. Lo siento. Se sentó. No lloró. Solo miraba hacia abajo. El juez se dirigió a mí. Señora Miller, ¿desea hacer una declaración de víctima? Sí, su señoría. Me levanté. Había escrito algo, pero decidí no leerlo. Solo hablé desde el corazón. Durante 3 años viví con miedo. Cada vez que comía algo, me preguntaba si sería la última vez. Cada vez que Mark me traía comida, sonreía y me decía que me amaba. Y yo me preguntaba si estaba mintiéndome. Miré a Mark. Me hiciste dudar de mí misma. Me hiciste pensar que era descuidada, que era mi culpa. Y durante 3 años cargué con esa culpa. Hasta que descubrí la verdad. No quiero tu disculpa. No la acepto. Porque si hubieras tenido éxito, yo no estaría aquí. Estaría muerta. Y tú estarías con Jessica gastando mi dinero. Lo único que quiero es que pagues por lo que hiciste. Y que nunca vuelvas a lastimar a nadie más. Me senté. Carol tomó mi mano. El juez asintió. Señor Miller, sus crímenes son particularmente atroces porque fueron calculados. Fueron repetitivos. Y fueron contra alguien que confiaba en usted completamente. Por intento de asesinato en primer grado, lo sentencio a 25 años de prisión. Por conspiración para cometer asesinato, 10 años adicionales. Por poner en peligro a otra persona, 5 años adicionales. Las sentencias se cumplirán consecutivamente. Total,
40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por al menos 25 años. 40 años. Mark tendría casi 70 cuando saliera. Si es que salía. Los oficiales se lo llevaron. Esta vez no miró atrás. Afuera los reporteros preguntaron cómo me sentía. Siento que finalmente puedo respirar. El juicio de Jessica fue 3 meses después. Yo no testifico en ese. Solo asistí como observadora. Jessica fue declarada culpable de 2 asesinatos confirmados y 3 intentos de asesinato adicionales. Le dieron cadena perpetua sin libertad condicional. Cuando anunciaron la sentencia, la señora Chen, la viuda de una de sus víctimas, me abrazó llorando. Gracias por exponer a esa mujer, por darle justicia a mi esposo. No tiene que agradecerme. Todos merecíamos justicia. Con el dinero del seguro, abrí la Fundación Emily Miller para víctimas de violencia doméstica. Compramos una casa grande que convertimos en refugio. Había espacio para 20 mujeres y sus hijos. Teníamos terapeutas, abogados y consejeros disponibles gratis. Carol y Dan me ayudaron a administrarla. Se involucraron completamente. Es lo mínimo que podemos hacer, Dan dijo. Nuestro hijo te hizo esto. Queremos compensar de alguna manera. No es su culpa, le repetí 1000 veces. Pero ellos insistían en ayudar. 6 meses después del juicio, me mudé a mi propio apartamento. Pequeño pero mío. Sin recuerdos de Mark. Sin miedo. Volví a trabajar. Había sido contadora antes de casarme. Mi jefe anterior me recibió de vuelta. Siempre supimos que eras fuerte. Pero esto es otro nivel. La vida se volvió rutina. Trabajo, fundación, terapia semanal, cenas con Carol y Dan. Un día, mientras revisaba papeles en la fundación, una mujer nueva llegó. Traía un niño de unos 5 años. Me dijeron que podían ayudarme. Mi esposo. Él me lastima, y amenaza con lastimarme peor si lo dejo. Estás a salvo aquí, le dije. Nadie te va a lastimar más. Esa noche, mientras ella y su hijo dormían en una cama limpia con sábanas nuevas, entendí por qué había sobrevivido. No fue suerte. No fue coincidencia. Fue para esto, para ayudar a otras mujeres, para usar mi historia como ejemplo de que se puede sobrevivir. 2 años después, la fundación había ayudado a más de 100 mujeres. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Todas se iban más fuertes. Una tarde, mientras daba una conferencia en una universidad sobre violencia doméstica, un hombre se acercó después. Hola, soy el Dr. James Patterson. Trabajo en el Hospital St. Mary. ¿El hospital donde trabajaba Jessica? Sí. Estuve ahí durante una de tus reacciones. Hace 3 años. Siempre me pregunté qué había pasado contigo. Sobreviví. Veo eso. Y estás haciendo mucho más que sobrevivir. Hablamos por 1 hora, sobre el hospital, sobre los cambios que hicieron después del caso de Jessica, sobre protocolos nuevos. ¿Te gustaría tomar café alguna vez? Preguntó al final. Dudé. Hacía 2 años que no salía con nadie. Ni siquiera había pensado en eso. Solo café, agregó rápidamente. Como amigos. Me gustaría saber más sobre tu fundación. Tal vez podemos colaborar. Está bien, solo café. Nos vimos la siguiente semana. Hablamos sobre la fundación. Sobre su trabajo, sobre su pasión por ayudar a pacientes de trauma. Siempre supe que quería hacer más que solo curar cuerpos, dijo. Quiero ayudar a curar vidas. Eso es exactamente lo que hago yo. Se ofreció a dar consultas gratis en la fundación, para mujeres que habían sido lastimadas físicamente y necesitaban atención médica, sin costo, sin preguntas, solo ayuda. Acepté. Los meses pasaron. El café se volvió cenas. Las cenas se volvieron caminatas. Las caminatas se volvieron algo más. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, me preguntó, ¿alguna vez piensas en volver a casarte? No sé, tal vez algún día, con la persona correcta. ¿Y cómo sabrás que es la persona correcta? Cuando no tenga miedo, cuando confíe completamente, cuando no tenga que cuestionarme si la comida que me da está envenenada. Lo dije como broma, pero él no se rió. Emily, nunca haría nada para lastimarte. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, y lo sabía. James era diferente. Era paciente, era honesto. Cuando decía algo, lo cumplía. 3 años después del juicio de Mark, James me propuso matrimonio. No tienes que responder ahora, dijo. Sé que tienes historia, sé que es complicado, pero quiero que sepas que te amo y que esperaré el tiempo que necesites. Sí necesitas tiempo o si te casarás conmigo. Sí, me casaré contigo. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña, solo familia cercana y amigos. Carol y Dan estuvieron ahí. Lloraron durante toda la ceremonia. Mereces ser feliz, Carol me dijo. Siempre lo mereciste. Cuando James me besó al final de la ceremonia, no sentí miedo. No sentí duda. Solo sentí amor. La fundación creció.
Abrimos 2 sedes más. Ayudábamos a cientos de mujeres cada año. Algunas me escribían después, contándome cómo habían reconstruido sus vidas. Gracias por mostrarme que es posible sobrevivir. Mark seguía en prisión. A veces recibía cartas de él, disculpándose, rogando que lo visitara. Nunca respondí. Nunca lo visité. Carol y Dan lo visitaban una vez al año, por obligación más que por amor. No es nuestro hijo, Carol me dijo después de una visita. No sé quién es ese hombre. Jessica también seguía en prisión. Las familias de sus víctimas habían demandado civilmente. No tenía nada. Pasaría el resto de su vida pagando deudas que nunca podría cubrir. 5 años después de mi primer juicio, di una entrevista en televisión nacional. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? La entrevistadora preguntó. ¿A la mujer que estaba casada con Mark? Pensé en esa mujer, asustada, dudando de sí misma, viviendo con miedo constante. Le diría que confíe en sus instintos, que el amor verdadero no te hace sentir miedo, que merece más, y que va a sobrevivir. No solo sobrevivir, va a triunfar. ¿Algún arrepentimiento? Solo uno, no haberlo expuesto antes, pero necesitaba las pruebas, necesitaba estar segura. ¿Y ahora? Ahora soy feliz. Tengo un esposo que me ama de verdad. Tengo una fundación que salva vidas. Tengo familia que me apoya. Y tengo paz. La entrevista se volvió viral. Mi historia llegó a millones de mujeres. Muchas me contactaron diciendo que mi caso les dio valor para dejar a sus abusadores. Si tú pudiste hacerlo, yo también puedo. Esa fue mi victoria real. No la sentencia de Mark, no el dinero, no la justicia legal. Fue saber que mi historia ayudaba a otras mujeres a salvarse. Una noche, James y yo estábamos cocinando juntos en nuestra cocina. Él cortaba vegetales. Yo preparaba la pasta. ¿Sabes qué es mi parte favorita del día?, preguntó. ¿Cuál? Esta. Cocinar contigo, sin miedo, sin preocupaciones. Solo nosotros. Sonreí. Tenía razón. Esta era mi parte favorita también. Después de la cena, mientras lavábamos los platos, miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. Carol tenía razón años atrás. Yo merecía ser feliz. Y finalmente lo era. Mark intentó arrebatarme la vida 17 veces, pero fracasó. Ahora yo vivía. Realmente vivía. Sin miedo. Sin dudas. Sin vergüenza. Y esa era la mejor venganza de todas.